Propósito: a diferencia de la mayoría de los profetas, Habacuc no profetizó a la Judá descarriada. Escribe más bien para ayudar al remanente piadoso de Judá a comprender los designios de Dios respecto a una nación pecadora y el juicio cercano de ella. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. En el primer punto del propósito, nos damos cuenta que el mensaje de Habacuc no era para lo que traíamos como que una continuidad de que el mensaje era: Israel lo desobedeció, no desobedezcan, busquen a Dios. No era para un Israel descarriado, sino que lo primero que Dios estaba utilizando a Habacuc era para el remanente, para los de la fe, para los que creyeron, para los que obedecieron. Mientras todos pecaban, ellos obedecían. Mientras todos hacían lo malo, ellos buscaban a Dios. Mientras todos estaban queriendo hacer lo que querían, ellos andaban haciendo lo que Dios quería. Entonces, el mensaje de Habacuc realmente viene para ayudar a entender al remanente los designios, como quien dice, las decisiones, las determinaciones, lo que Dios determina hacer con los desobedientes. Les empieza a enseñar a ellos. Por eso dice: mirad entre las naciones y ved, y asombrados. Habacuc estaba asombrado, y la mayoría lógicamente estaban asombrados. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se nos contare, no la creíamos. Es una obra tan horrible. Lógicamente, mire, yo he sido tan bueno y también he sido tan malo, pero crean, dentro de mi corazón yo he visto que hay gente que de veras les pasan unas cosas tan terribles a ustedes que uno se queda, por más malo que sea, uno no les desea lo malo, pero al final les pasa. Entonces ese es el asombro que ellos estaban viendo. Yo lo entiendo, porque yo lo he visto en personas. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir acá? Eso que Dios estaba permitiendo asombraba a todos. Pero algo que también asombraba es que no era a todos. Solo a los que se rebelaban, solo a aquellos que no querían obedecer, solo a aquellos que no querían buscar a Dios. Pero los que creían, los que buscaban. Entonces, el asombro hoy para nosotros es que el justo por la fe vivirá. Por lo que cree, por lo que obedece, por lo que busca, por lo que se somete. Eso sería el asombro más grande. Aunque a Habacuc lo primero le impresionaba ver la crueldad. Pero créanme, para nosotros hoy en día ver que es bueno ser justos, que es bueno vivir la justicia, que es bueno obedecer, que es bueno someternos a Dios, que es bueno buscar a Dios en medio de que tanta gente se pone a desobedecer, se pone a vivir lo malo. Tanta gente quiere estar en lo malo, quiere andar buscando lo malo. Eso es lo que busca. Créanme, yo conozco gente que me dice: mi hermano, yo no ando buscando lo malo. Pero créeme, sus hechos, su forma de ser, su comportamiento, no dice que ellos andan buscando. Es que tienes que entender que tus acciones tienen que ir de acorde o de acuerdo con tu actuar. Digamos, es como que le dije: miren, yo no ando buscando lo malo, pero no quiero predicar, no quiero ir a enseñar, no puede ser así. Yo no ando buscando lo malo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a predicar, yo tengo que ir a enseñar, yo tengo que, ¿me entiendes? Tengo que ocuparme. Entonces, por ello no me da tiempo de buscar lo malo. Pero quiero buscar lo bueno, claro, eso sí, a eso sí le dedico tiempo. Entonces tenemos que entender todo eso, que nuestras acciones tienen que ir iguales a nuestras palabras. Es importante hacerlo. Esto lo hizo después de esforzarse por comprender el problema que le preocupaba profundamente, es decir, el que Dios usará a un pueblo muy malvado como los caldeos para devorar a su pueblo en el juicio. En el propósito 2 encontramos que realmente el trabajo de Habacuc fue ayudar al remanente, que es lo que vimos.
Pero lógicamente él tuvo que vencer primero su falta de comprensión al ver la maldad de Babilonia. Digamos, en nuestra humanidad, cuando nosotros percibimos algo que de cierta manera a veces es tan malo, digamos, ¿hasta dónde podemos ver la maldad del hombre o de la persona que de cierta manera a veces actúa, pero no comprendemos que a veces es permitido por Dios para que de cierta manera también la persona que recibe se dé cuenta de lo importante que es buscar a Dios? Digámoslo así, digamos, he visto a personas morir cruelmente, o cómo es que la maldad en otras personas, la sagacidad, es tan fuerte que digámoslo así, que veamos, interrumpen en una casa, digamos, primero tenemos que entender, esta familia hacían cosas malas, definitivamente hacían cosas malas, pero de cierta manera por lo que hacían, ellos dormían confiados. Lo que menos ellos esperaban es que en una noche los del otro bando interrumpan donde ellos duermen de una manera tan cruel, y cuando menos lo esperan, pues ejecutarlos ahí. Entonces, estoy tratando de verme en los pies de Habacuc, porque él tenía que vencer esa situación primero, de entender los designios de Dios para poder animar a los que de cierta manera él no veía. Él tenía que vencer ese trauma, y hablo de eso porque a veces nosotros tenemos que entender por qué enseñamos o por qué predicamos. Digamos, ha existido tanta maldad a veces que Dios permite que suceda, que nosotros, si predicamos porque hay mucha maldad, estamos mal. A veces hay muy gente que es muy buena, que lamentablemente les pasó algo, y hay gente que dice, no, entonces no es bueno ser bueno, no hay que ser tan bueno, no hay que ser tan obediente, y dan unas enseñanzas erradas y erróneas, porque ellos piensan que la situación que yo vivo depende de lo que yo haga, pero nosotros creemos que nosotros dependemos de Dios, quien permite las cosas. Entonces Habacuc Habacuc supera la situación al persa que estaba percibiendo de maldad, y se vuelve del lado de consolación para los necesitados, para hacerles entender que Dios de cierta manera iba a obrar, iba a actuar según la obra de cada quien. Amplío esto porque si nosotros no tenemos claro que obedecer es bueno, no vamos a obedecer. Amplío esto que si nosotros no tenemos claro que desobedecer es malo, vamos a seguir iguales. Entonces, ¿qué queremos? Eso es lo que vamos a decidir en nosotros, y lo que queramos es lo que vamos a recibir. Habacuc les asegura a los otros creyentes que Dios juzgará toda maldad en el tiempo señalado. Mientras tanto, el justo por su fe vivirá. Según Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, desarrollando así la capacidad de seguir creyendo en Dios a pesar de la calamidad que se vivía, teniendo la confianza que el juicio era para el impío. A cambio de esto, el justo se alegraría en la salvación de su Señor. Habacuc 3:18. Con todo, yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el punto 3 de Habacuc entendemos nuevamente que Habacuc le estaba asegurando al pueblo que Dios juzgaría toda maldad en la tierra. Cuando él ya comprendió que la maldad que sembramos, vamos a recibir maldad, entonces él llegó a entender de que Dios estaba hablando o estaba obrando correctamente, que Dios estaba actuando con maldad. Para aquellos que sembraron maldad iban a cosechar maldad, y para ello era la nación de Babilonia la que estaba obrando la maldad sobre el pueblo
malvado de Israel. Pero vuelve a tocar, mas el justo por su fe vivirá. Digamos, la cita que tenemos acá es la que ya tocamos en el tema y volvemos a tocarla, pero ahora la quiero ver de otra manera. Porque imagínense, si Dios no hubiera obrado como obró en Israel, si Dios no le hubiera mostrado a Habacuc, y si Habacuc no hubiera escrito este libro, nosotros hoy en día no entenderíamos ni quisiésemos vivir por fe, ni quisiésemos andar en fe. Como que de cierta manera no tendríamos por qué tener en fe, porque no hay ejemplos que nos ayuden a entender que vivir por fe es beneficioso. Entonces, ¿cómo yo le explicaría a las personas si no hay ejemplos? Pero cuando entendemos este ejemplo, que el justo por su fe vivirá, entendemos que realmente Dios ha desarrollado la capacidad en cada uno de nosotros de creer para que creamos en Él a pesar de muchas calamidades. Porque mire, nosotros hoy en día vemos calamidades, vemos robos, vemos situaciones, vemos adversidades, vemos cuántas cosas hoy en día no se ven. Pero para que nosotros tengamos que el justo por su fe vivirá, es desarrollar fe en medio de todo eso. Seguir creyendo, porque miren, la maldad sigue, a pesar que hay ejemplos de castigo de maldad. Lo vemos a través del diluvio, lo vemos de Sodoma y Gomorra, y las personas como que no lo creen, no lo entienden y siguen practicando la maldad. Lo vemos acá con Israel, Babilonia castigando a Israel por la maldad, y la gente sigue pecando. Entonces, el punto acá es desarrollar confianza, fe en Dios a pesar de lo que vemos, a pesar que no hay muchos justos, a pesar de que no hay mucha gente que quiere vivir por fe, por lo que cree. A pesar de todo eso, necesitamos entender que el justo juicio de Dios sobre los impíos y el justo juicio de Dios sobre los de la fe, ¿sí? Para alegrarnos en la salvación de nuestro Señor. ¿Por qué lo entendemos? Habacuc 3:18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Como quien dice, miren, está pasando eso, está muriendo, yo estoy traumado, digamos, está diciendo Habacuc. Yo estoy asombrado cómo están muriendo los hijos de Israel, pero son los orgullosos, pero son los que no creyeron, pero son aquellos, mas yo, porque creo, me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces él empieza a hablar de algo que no estaban haciendo los otros, entonces los empieza a animar a que ellos también se alegren. Que valió la pena obedecer, que valió la pena sufrir, que valió la pena estar con Dios, que valió la pena creer a Dios, que tal vez hubo un momento en que ellos miraban que la maldad prosperaba más en Israel que lo bueno, pero valió la pena mantenernos del lado bueno. En otras palabras, para nosotros hoy en día, pregúntate, ¿vale la pena seguir creyendo en Dios? Espero que digas que sí. ¿Vale la pena seguir esperando en Dios? Espero que digas que sí. Dios te da una promesa, espero que creas en Dios y que te aferres, y aunque la duda te esté ahí acechando, créele y vivirás por fe y alcanzarás lo que Dios quiere que alcances. Y créeme, y serás bendición a los demás, y ellos serán bendición a ti, y entonces obtendrán lo que Dios quiere que obtengan. Así que te animo a que sigas escuchando estas enseñanzas y sobre todo a que lea la Biblia. Y si aún no lo haces, pues ahora hay un programa en Cristo de la Vida. Busca ahí en la página Cristo de la Vida, sígueme en esta página y ahí estoy subiendo. Ahorita estamos leyendo la Biblia, espero que baja. Empezamos desde Mateo capítulo 1 y también Génesis. Entonces vayas comprendiendo cuando lleguemos a Habacuc y todo. El objetivo es leer toda la Biblia. Yo no sé si Dios nos va, si Cristo no viene antes, pues
la vamos a terminar. No sé si me va a dar tiempo, es tantos libros de la Biblia, estamos capítulo por capítulo, pero créeme, lo estoy haciendo porque no quiero ser la persona que te diga lee la Biblia y no te digo cómo. Lo que quiero que entiendas es que enseñanza de la Biblia te está dando un panorama o ideas para que lea la Biblia. Leer la Biblia lo estamos haciendo para que acompañarte y leer la Biblia y explicarte ciertas cosas que necesitas tener en mente para leer la Biblia. Porque créeme, si tú vas a leer la Biblia sin los conceptos que te estoy dando de enseñanza bíblica, sin que alguien te instruya a leer la Biblia, créeme, te va a parecer aburrido, no te va a gustar, vas a dejar la fe porque ¿quién te ayuda? Pero esto lo estoy haciendo porque es algo que yo no recibí, pero que Dios me dio. Bendigo a Dios porque me permitió 7 años leer la Biblia y créeme, ya no la quería dejar de leer. Es fascinante y por eso es que te explico esto fácil, porque Dios me puso antes 7 años a leer la Biblia y me dio eso fueron después de los 8 de vivir por fe, me dio 7 años para poder leer la Biblia y entenderla como hoy en día la entiendo, y para mí es una gran bendición explicarte lo que la Biblia enseña, y espero que la entiendas, la vivas y sobre todo la goces y te alegres con el Señor de tu salvación. Nos vemos en Sofonías.